por los caminos de América. Tendremos una emocionante travesía por nuestra tierra americana. Un desfile apasionado por cada uno de los diversos países latinoamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay. y Venezuela, entre otros. Música, Literatura, folclore, geografía, historia. personajes, Toda una gama infinita de lugares, escritores, obras literarias. que nos posibilitan acercarnos un poco más a nuestros hermanos latinoamericanos. Recuerda, por los caminos de América. Muy buenos días, sean bienvenidos todos a nuestro programa Por los Caminos de América. El programa que se emite desde la ciudad de San José del Guaviare, puerta de la esperanza colombiana para el mundo, a través del dial de Juventud Estéreo 104.7 FM, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Enviamos un fraternal saludo a todos los miembros de las instituciones educativas de nuestro departamento y especialmente de la institución educativa Santander. Hoy nuestro programa estará dividido en dos partes. La primera, aventuras virtuales de la historia. Continuamos hablando de la Edad Media, ese periodo que se extendió desde el año 476 con la caída del Imperio Romano hasta 1492 con el descubrimiento de América. Hoy traemos 15 curiosidades inolvidables de la Edad Media. La segunda parte, traemos la serie 10 escritores latinoamericanos y su tiempo. Traemos la biografía de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982, quien murió el 17 de abril del año 2014. Es decir, el día de mañana se conmemoran 8 años de la muerte de este gran escritor colombiano. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Por los Caminos de América. Por los Caminos de América presenta Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy, la Edad Media. Inicio, características, etapas y aspectos más importantes. Sean bienvenidos a nuestro espacio Aventuras Virtuales de la Historia. Aventuras Virtuales de la Historia. 15 extrañas costumbres de la vida en la Edad Media. Tal vez creas que la Edad Media fue una época de romance y perfección, donde los largos vestidos de las mujeres solían ser un tributo a la elegancia y al encanto. Pero no era así, y el hecho de que los hombres llevaran pelucas y gigantes sombreros nada tenía que ver con un símbolo de distinción y estatus. La Edad Media, por el contrario, fue un largo periodo de raras y polémicas costumbres que trajeron consigo pestes y enfermedades, debido a la falta de higiene, costumbres que hoy encontraríamos bastante asquerosas. Número 1. Las calles estaban hechas de excremento. Y no solo de animales, en realidad, ante la falta de baños públicos, las personas solían hacer sus necesidades en cualquier rincón de la ciudad, infestando así el ambiente con olores nauseabundos. Caballos, cerdos, ovejas, humanos y todo aquel que fuese pasando por cualquier calle, iba depositando sus heces que, con el tiempo, formaban una especie de masa compacta que hacía las veces de camino y calle. Ya te podrás imaginar cómo olía la ciudad gracias a los excrementos por doquier. Número 2. Se tiraban los baldes con orina por las ventanas. Las personas ponían cerca de sus camas las famosas basinicas para hacer sus necesidades en la noche, y al día siguiente, estos líquidos eran tirados por las ventanas de las casas. Además, dentro de las ciudades se encontraban cientos de curtiembres, lo que hacía que los olores fueran aún más nauseabundos. Número 3. Bañarse no era un hábito saludable. Con la llegada del cristianismo, se dijo que bañarse no era bueno ante los ojos de Dios, y además, se creía que tomar el baño eliminaba el primer frente de defensa del cuerpo, haciendo que las personas fueran más propensas a enfermar. El baño en la Edad Media era un acontecimiento más bien lejano en la vida de las personas. Una familia entera se bañaba una vez al año. Una mujer a punto de casarse, igual. Y si alguien estaba de cumpleaños, probablemente se bañara. En realidad, bañarse no era frecuente ni bien visto. Número 4. No se comía con cubiertos.
Si ya te contamos que las personas hacían sus necesidades en cualquier esquina de la ciudad, cabe suponer que el papel higiénico tampoco formaba parte de su rutina de aseo. Razón obvia para pensar que, al no tener cubiertos, comían con las manos. Sí, esas mismas manos con las que se limpiaban después de hacer sus necesidades fisiológicas. En realidad, los cubiertos no eran de uso común, solo la realeza podía hacer uso de ellos. En la Edad Media únicamente existía el cuchillo y la cuchara, pues el tenedor fue una invención posterior. Así que la gente común y corriente comía con la mano, y esa era una de las razones más frecuentes por las que contraían virus e infecciones. Número 5. Se usaban sombreros y pelucas para disimular los piojos. En la actualidad, los piojos siguen siendo motivo de preocupación en las escuelas, pero en la Edad Media era un tema con el que toda la sociedad tenía que lidiar. Los piojos no respetaban estrato social, ricos y pobres estaban infestados de ellos. De hecho, las pelucas y sombreros de las distinguidas damas y los influyentes caballeros tenían dos objetivos: tapar la suciedad del pelo tras años de no lavarlo y, por supuesto, para disimular los piojos. Era común que en las casas de la gente más pobre toda la familia se sacara los piojos como práctica de entretenimiento. Número 6. El pan los hacía alucinar. El pan ha sido el alimento estrella por siglos, y la Edad Media no fue la excepción. Pero comer pan en esta época traía sus pequeños riesgos, debido a la forma en cómo se almacenaba el centeno. Cuando las reservas de trigo acababan, se usaba el centeno que se guardaba con regularidad para evitar las épocas de hambruna. La cuestión con el centeno es que también se iba infestando de un hongo llamado ergot. El ergot funciona de la misma forma en que lo hace el LSD, como un alucinógeno. Al ser mezclado con el centeno para producir pan, este era consumido por la sociedad de la época, haciendo que padecieran terribles alucinaciones, gracias a la mezcla del hongo con el cereal. Número 7. Los cerdos eran llevados a la corte por su comportamiento. Tal vez el pan con ergot, que hacía alucinar a la sociedad del medioevo, también hizo que instauraran la costumbre de judicializar a los cerdos por su mal carácter y comportamiento. En la Edad Media, los cerdos hicieron de las suyas, comiéndose a los bebés de algunos humanos y a uno que otro adulto. Esto bastó para que decidieran llevarlos a la corte, juzgándolos por mal comportamiento y condenándolos a muerte. Pero el asunto no acaba ahí. Por la corte también pasaron caballos, cabras y ovejas. Número 8. La fiesta de los locos. En la Edad Media existía un profundo respeto y temor hacia la iglesia, pero no por ello dejaba de hacerse mofa en ciertos círculos de las costumbres rígidas y del talante fuerte del cristianismo de entonces. Había una fiesta en clave de burla llamada la fiesta de los locos, en donde se hacían grandes bacanales. Los bufones se disfrazaban de curas y se leía la Biblia incluyendo improperios e incoherencias para el deleite de los invitados. Finalizada la ceremonia religiosa, todos se desataban a disfrutar de las prácticas más impensables para satisfacer su espíritu festivo. Número 9. Nadie se casaba por amor. Los matrimonios eran celebrados bajo un estricto interés económico y eran negociaciones establecidas desde años atrás entre las familias. Que terminara enamorándose una pareja comprometida era una rotunda suerte. De hecho, las personas se casaban a temprana edad y quizás eso no facilitaba las cosas. La edad idónea para una mujer era 12 años y para los varones de la época 14 años. Además, el primer encuentro sexual entre la pareja tenía que ser de dominio público para constatar la pureza de la dama y asegurarse de que el acto había sido consumado. Asimismo, si llegaba el día en que una pareja ya no se soportaba o por algún otro motivo se acudía a la figura del divorcio, esta terminaría con la muerte de alguno de los dos miembros. A las mujeres se les daba 3 sacos llenos de piedras y al hombre se le enterraba medio cuerpo y se le amarraba una mano para que ambos quedaran en igualdad de condiciones para la lucha. Sí, había que luchar cuerpo a cuerpo para poder deshacerse de la pareja. Por ello, el divorcio era considerado casi una ridiculez. En caso de que ella perdiera la batalla, sería enterrada viva. En caso de que él perdiera, sería sentenciado a muerte por la misma sociedad. No había manera de ganar. Por eso las parejas se soportaban tras aceptar la amarga suerte que les había tocado con sus respectivas parejas para el resto de sus vidas. Número 10. Depilarse las cejas, quitarse las pestañas y parte del cabello.
Las mujeres de la Edad Media depilaban totalmente sus cejas y se arrancaban las pestañas para verse más atractivas. También se quitaban el cabello de la parte delantera del cráneo para hacer su frente más prominente. Dos claros ejemplos de la percepción de belleza de la época estaban en la Mona Lisa pintada por Da Vinci y que aparece sin cejas, y la reina Isabel I de Inglaterra, quien tenía una frente prominente, gracias a que se arrancó parte de su cabello en esta zona. Número 11. Los excesos de vanidad te llevaban a la muerte. Era tal la vanidad de las mujeres y hombres de la Edad Media que para que la piel del rostro se viera sumamente blanca, recurrían al plomo. Ser de tez blanca y mostrar una extrema palidez hasta el punto en que los vasos sanguíneos se vieran era señal de estatus, pues quienes se bronceaban eran los labradores, aldeanos y campesinos dedicados a las arduas labores de la agricultura a campo abierto. Un noble debía ser, o aparentar ser, lo más blanco que pudiera. Por ello la pintura en la cara, esta sustancia tóxica, con el tiempo, iba deteriorando la piel, generando irritaciones y hasta la muerte. Los vestidos también eran teñidos con arsénico, otro material tóxico para la piel que, al ser absorbido, causaba la muerte. Normalmente, para que las ropas de la época tuvieran esa espectacular tonalidad verde, era usada esta sustancia. Los nobles y ricos de la época ignoraban que su propia vanidad los estaba matando. Y ni hablar de la belladona que las mujeres ponían en sus ojos para hacerlos más grandes. El efecto era causado por el alcaloide de la planta que dilataba las pupilas, haciendo ver el ojo más llamativo. Con lo que no contaban las damas de la época era con la toxicidad de la planta, que dejó ciegas a muchas de ellas, pues la belladona era muy venenosa. Número 12. La punta de los zapatos era señal de distinción. Así como el aspecto y el color de la ropa definían a la realeza y a los señores, tener muy larga la punta de los zapatos también era señal de estatus. Los hombres de la época utilizaban zapatos de punta delgada y muy larga, tanto así que, para diferenciarse de los menos favorecidos y hacerle entender a la sociedad cuán rico se era, la punta del zapato tenía que ser excesivamente larga. Para que esta punta no fuera una molestia a la hora de caminar, los hombres de la Edad Media la amarraban a su pantalón. Número 13. La cacería de brujas. Ser mujer en la Edad Media no fue nada fácil. A ellas les endilgaron la mayoría de los crímenes. Hasta la sequía y las hambrunas fueron su culpa. Cuando la iglesia empezó a perseguir indiscriminadamente a muchas mujeres acusándolas de llevar a cabo rituales satánicos, inició la cacería de brujas. Uno de los castigos para comprobar si una mujer era bruja o no era llevarla ante un tribunal y hacer que leyera un capítulo de la Biblia de seguido y sin equivocarse. Una tarea prácticamente imposible para una persona con los nervios a flor de piel, ya que estaba siendo expuesta al escarnio público, acusada de algo que no había cometido. También eran arrojadas a un lago para que nadaran. Si flotaban, eran brujas. De no hacerlo, pues terminaban ahogadas. Número 14. Velar a los muertos. El término velar a los muertos viene precisamente de la Edad Media. Al muerto se le ponía en la mesa del comedor por días, esperando que en algún momento se despertara. La gente seguía con su vida normal y hasta comían en la misma mesa. Pero, ¿por qué no enterrarlo de una vez? Porque existía la presunción de que el muerto podía despertar. Realmente, una de las cosas que sucedía en la Edad Media era que las copas estaban hechas de estaño y plomo, sustancias que al ser combinadas con las bebidas alcohólicas, producían en la persona un estado de catalepsia por intoxicación. Entonces, para asegurarse de no enterrar a la persona viva, se esperaba alrededor de 3 días a la luz de las velas. De allí la expresión velar, y en estado de vigilia. Pasado este tiempo, si la persona no despertaba, entonces sí podía darse por muerta. Número 15. A los muertos se les ataba una campana. Y suponiendo que el sueño del borracho hubiese pasado los 3 días, y en realidad se lo hubiera enterrado por error, había una última forma de salvarlo de la muerte. Los ataúdes en la Edad Media eran reutilizables, y se descubrió que estos tenían en el interior de su tapa profundos arañazos de personas que fueron enterradas vivas. Para asegurarse de no volver a cometer una equivocación con un ser querido, metían a las personas en los cajones y ataban a sus manos un hilo conectado a una campana que podían hacer sonar para hacer saber que aún vivían. Como ves, las costumbres de la Edad Media hoy pueden parecernos de lo más descabelladas y grotescas, pero para aquellas personas esa fue la única realidad que existió, y la historia la seguirá incluyendo en sus anales, aunque ahora muramos de pena ajena.
Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Todos los niños del mundo debemos comprometernos a luchar sin descanso por la rehabilitación del aire, el agua y la tierra. Serie 10 escritores latinoamericanos y su tiempo. El Ministerio de Cultura y Funda Lectura, con el apoyo de Philip Morris de Colombia S.A., presentan Tertulias Literarias, 10 escritores latinoamericanos y su tiempo. Un programa realizado por la emisora HJCK. Bienvenidos al programa de hoy. En los relatos de Macondo dice Gabriel una realidad sobre el origen vallenato que por su historia le corresponde. En los relatos de Macondo dice Gabriel una realidad sobre el origen vallenato que por su historia le corresponde. Por eso recuerdo grato que dejó Francisco el hombre, por eso recuerdo grato que dejó Francisco el hombre, pasando sus malos ratos por el pueblo de Macondo, que tocó hasta con el diablo y ni el diablo pudo verle su fondo. Hoy tenemos como invitado a Gabriel García Márquez, el escritor colombiano Premio Nobel 1982 y uno de los máximos exponentes de lo que conocemos como realismo mágico. Pero, ¿qué es el realismo mágico? Un término que se usa con mucha frecuencia, pero que poca claridad se tiene acerca de él. En la literatura, el realismo mágico es una manera en la que el autor combina elementos fantásticos y fabulosos con el mundo real, creando un equilibrio entre una atmósfera mágica y la cotidianidad, quebrando las fronteras entre lo real y lo irreal, ubicando cada uno de estos en el lugar del otro. El realismo mágico floreció con esplendor en la literatura latinoamericana de los años 60 y 70, en un momento en que el auge de las dictaduras políticas convirtió la palabra en una herramienta infinitamente preciada y manipulable. Al margen del cubano Alejo Carpentier, que cultivó el realismo mágico en novelas como Los Pasos Perdidos, los principales autores del género son Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y, sobre todo, Gabriel García Márquez. Las novelas de este último, 100 años de soledad, El otoño del patriarca y Crónica de una muerte anunciada, son obras notables de esta escritura. Pero el realismo mágico no es una invención solamente y se encuentra ligado en lo profundo de la vida de Gabriel García Márquez, quien nació en Aracataca, pequeño pueblo bananero del departamento del Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Sus padres, Gabriel Eligio García, radiotelegrafista hipotecario del pueblo, su madre, Luisa Santiago Márquez Iguarán, hija del coronel Nicolás Márquez, de talante liberal y veterano de la Guerra de los 1000 días, y de Tranquilina Iguarán. Creció en la casa de sus abuelos, en un mundo de adultos rodeado de mujeres. Narrador extraordinario hasta de los aspectos más sencillos de la cotidianidad, García Márquez embruja con su palabra tanto hablada como escrita. Durante los próximos minutos, su voz los acompañará en el relato de los recuerdos de su infancia en su pueblo natal. En los relatos de Macondo dice Gabriel una realidad sobre el origen vallenato que por su historia le corresponde. Aracataca había sido un pequeño pueblo, probablemente una aldea indígena, y con la llegada de la compañía bananera se transformó de un momento a otro, exactamente como un pueblo de una película de vaqueros. Cuando yo estuve en Oklahoma, hace unos años, encontré que era probablemente el pueblo que más se parecía al recuerdo que yo tenía de Aracataca. Por la arquitectura, porque la compañía bananera no solo llevó todo una explosión comercial y económica, sino también una arquitectura. Es decir, prácticamente toda una cultura. Yo siempre de niño me sentí muy solo, pero me imagino que es que todos los niños se sienten muy solos. Particularmente en esta casa, que era una casa, no solo una casa de adultos, sino una casa de viejos. Porque no vivían mis padres, eran mis abuelos. Mis padres no estaban ahí. ¿No pasabas tiempo con gente de tu edad?
pasaba tiempo con gente de mi edad, digamos las horas de escuela, las horas de salir a jugar un poco de fútbol, un poco de pelota, que era de béisbol, que era el juego local. Pero una vez que yo entraba en la casa, entraba en un mundo donde yo era totalmente solitario, un mundo de una comunicación muy difícil, porque yo no recuerdo haber tenido un idioma común con los adultos. Con mi abuelo un poco, que me prestaba un poco de atención y me buscaba definiciones en los diccionarios y me mostraba grabados en los diccionarios. Pero la mayor comunicación creo que existiera con mi abuela, con la cual nos comunicábamos a base de supersticiones y adivinaciones y presagios, porque ella era una mujer que siempre yo tengo la impresión de que estuvo medio loca, en el sentido de que era una mujer que vivía de premoniciones, presagios, que siempre tenía una impresión de adivinar el futuro, de lo que iba a suceder, y tenía una vida sobrenatural muy rica. Y yo creo que me comunicaba con ella un poco a través de eso. Yo por su cara, yo me daba cuenta de los sustos, de las alegrías. Era probablemente el idioma más útil que tenía con los adultos. De resto, me sentía completamente solo. ¿Y tu abuelo tenía el mismo tipo de relación contigo? No, era una relación totalmente distinta. Yo te diría más bien que la relación con mi abuelo era el único cordón umbilical que mantenía con la realidad. En realidad yo no conocí a mi abuelo hasta después él murió cuando yo tenía 8 años. Ese es el límite que yo he puesto para considerar que toda esa época y todo ese mundo terminó. Con él la relación era muy concreta. Tengo la impresión de que tenía mucho interés en la política. Era un pequeño político local. Había participado en las guerras civiles, había sido coronel en las guerras civiles. Me contaba muchas historias de las guerras civiles. Algunos personajes, algunos episodios de las guerras civiles que yo he contado en mis libros no son de la realidad histórica, sino de lo que me contaba mi abuelo. Pero curiosamente, los episodios y las cosas que me contaba mi abuelo sí correspondían mucho con la realidad histórica. ¿Y te acuerdas de él físicamente? ¿Cómo era? ¿Cómo caminaba? ¿Le tenías miedo o respeto? No, le tenía un gran cariño. Y era el único que no le tenía miedo en la casa. Era con quien tenía yo la impresión siempre de que nos entendíamos muy bien. Era una persona que le gustaba, él tenía la tendencia a seguir el hilo de mi vocación. Yo creo que no era un hombre de una gran cultura. Yo me imagino que sería un hombre de escuela primaria o una cosa así, porque él se fue a las guerras civiles cuando casi fugado de la escuela. Pero si yo quería dibujar, él siempre me tenía papel y lápiz. Si cualquier cosa que yo quisiera hacer, él buscaba siempre la manera de que yo la hiciera. Me llevaba mucho al cine. Él le gustaba mucho las películas de cine mudo de esa época, las primeras películas habladas. Llegaban por esos tiempos. Eran, 32, 33, años 32, 33. Entonces, él me llevaba al cine y se lo criticaban mucho, porque en esa época ir al cine era un vicio. El vicio de ir al cine era un vicio como el beber, como fumar, algo así. Entonces criticaban cómo era posible que a mi edad él me llevara al cine, pero él me llevaba, de todos modos. Yo recuerdo mucho que mi abuela me interrogaba mucho cuando regresaba yo salía a pasear todas las noches con mi abuelo. Ella siempre me interrogaba mucho de qué lugares habíamos estado. Y una noche yo pasé con otras personas por una casa y me llamó muchísimo la atención ver a mi abuelo sentado en la sala de esa casa. Desde lejos lo vi, sentado en la sala de esa casa como si fuera su casa. Lo que es curioso es que por algún instinto muy extraño yo no le hablé nunca de esto a mi abuela. Y ahora sé que era la casa de un amante que tenía mi abuelo, que fue una mujer que quiso ir a verlo. Cuando él murió, mi abuela no lo dejó entrar. Ella le pidió que le permitiera ver el cadáver. Y mi abuela dijo que no, que los cadáveres eran solo para las esposas legítimas. Entonces, además, este debía ser un pueblo medio Sodoma y Gomorra. Había un barrio de tolerancia que era casi tan grande como el pueblo, ¿no? Recuerdo que estaba del otro lado de un río, y era como un mundo prohibido para nosotros, y para allá no se podía pasar. Pero lo que te quiero decir es que para mí era absolutamente imposible conocer
la vida de los hombres en las circunstancias en que me encontraba. En cambio, las de las mujeres la tenían totalmente a mi disposición y yo estaba metido siempre de eso de los niños que se meten en cualquier parte y ya se cambiaban, hacían todas las cosas sin darse cuenta si el niño estaba o no estaba. Era una casa donde no se cerraban puertas. De manera que yo tuve una muy buena información sobre el carácter y la vida de las mujeres y muy mala sobre la de los hombres. Y los críticos dicen que eso se nota en mis libros todavía. ¿Y te acuerdas de la presencia de los curas y de la iglesia? Sí, mucho. Es que yo era monaguillo, yo ayudaba a misa. Antes de esa edad, a mí me ayudaron me enseñaron a decir misa y a ayudar a la misa. Entonces yo ayudaba y estaba muy vinculado a las cosas de la iglesia, porque el cura era muy amigo de la casa. Y una de las tías esta era la que guardaba las llaves del cementerio. Entonces cada vez que iban a enterrar a alguien tenían que ir por las llaves del cementerio allá y por la boleta de defunción. Era una casa en la cual sucedían muchas cosas fantásticas. Cada día me doy más cuenta. Puedes tener una tía que guarda las llaves del cementerio, ya no hay necesidad de leer a Dickens para empezar a inventar cosas, ¿no? Estos son los recuerdos de la infancia de Gabriel García Márquez, con los cuales fue construyendo su obra, vivo ejemplo de lo que conocemos como realismo mágico. Pasan los años y en 1936, tras vivir un breve tiempo con sus padres en Sucre, lo envían a estudiar bachillerato, primero en Barranquilla y luego en Bogotá, donde obtiene una beca y se va para Zipaquirá. Los años de bachillerato en el municipio andino de Zipaquirá fueron, según los biógrafos de García Márquez, años germinales en su carrera literaria. Allí escribió su primer cuento, Psicosis obsesiva. En 1945 se enrola en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Una época en la que pasó más tiempo en los cafés que en las aulas. En la universidad conoce a Camilo Torres, el cura guerrillero, con quien establece una fuerte amistad. Y nosotros les vamos a hacer cambiar esa sonrisa por la mueca del amargar de la derrota. Bogotá, 1948. Hacia el mediodía del 9 de abril, el caudillo del pueblo y candidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán ha sido asesinado. Las multitudes indignadas por tan cruento crimen se han tomado la ciudad y se vive un ambiente de agitación y caos en la capital del país. El asesinato de Gaitán fue otro de los factores que marcaron la vida política del país y de García Márquez. Durante el Bogotazo, la pensión donde vivía fue destruida y con ella todo lo que había escrito hasta entonces. García Márquez recuerda así aquel momento. Iba a sentarme a almorzar. En el momento que llegó un amigo de la costa y se me paró enfrente y me dijo: se jodió este país. ¿Y por qué? Porque acaban de matar a Gaitán. Salí corriendo frente al Gato Negro y llegué en el momento en que ya se habían llevado a Rua Sierra y yo dije, bueno, que ya lo matan. No sé, me acordé que no había almorzado. ¿Sabes lo que era un almuerzo para un estudiante de Derecho de la costa? Y cuando iba de regreso para la pensión, que estaba en lo que era la calle Florián, que se llamaba la carrera octava, ¿no? Sí, la carrera octava con la... Cuando iba... Bajaba de donde estaba esa visión, estaba el Monte Blanco, bajaba Carlos H. Pareja, que era en ese momento mi profesor de Derecho Administrativo, me parece, no estoy seguro. Y me dijo, ¿para dónde vas? Y digo, a almorzar. Y dice, ¿cómo se te ocurre almorzar en el momento en que han matado a Gaitán? Vete a la ciudad universitaria y ponte al frente de todo esto, porque esto no puede pasar así. Y yo, que tú sabes que soy lo menos líder y lo menos militante que ha habido nunca, pues pensé que a lo mejor... Y me fui hacia San Diego, y cuando iba para allá ya venían los estudiantes. Y nada, nos lanzamos a la calle. Entre las calles que nos repartimos, yo me repartí la carrera octava, que era la de los bancos, la del café, un gran café de ricos que había ahí, etc. Y por la noche, cuando regresé, no había pensión, se había incendiado. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias. Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas batatillas,
jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata, retetas de la plaza El Camellón y los palitos de matarratón. García Márquez viaja a Barranquilla con la intención de continuar sus estudios de Derecho. Allí conoce a un grupo de periodistas que lo fascinan y termina por abandonar el derecho y orientar su vida al periodismo y a la literatura. Empieza a trabajar en El Heraldo, con la columna diaria La Jirafa, que firma con el seudónimo de Septimus, en homenaje al personaje de la señora Dalloway de Virginia Woolf. Este grupo de Barranquilla, liderado por el librero catalán Ramón Viñes y por José Félix Fuenmayor, quien tiene una importante influencia en la literatura temprana de García Márquez, también lo conforman Álvaro Cepeda Zamudio, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas y los pintores Alejandro Obregón y Cecilia Porras. García Márquez evoca esta época. Iba a un café que se llamaba Happy, ahí me reunía con un grupo de amigos, todos interesados en la literatura. Algunos de ellos, un excelente escritor que murió hace unos años, que se llama Álvaro Cepeda. Y íbamos a las casas de putas de Barranquilla también, pero es que la idea que hay que tener de estas casas en el Caribe es totalmente distinta de las que se tiene en el resto del mundo. Esas son unos grandes patios con cemento donde se baila y alrededor muchos cuartos. Pero probablemente era el ambiente más sano y más tranquilo que había en la ciudad, y además muy fresco, era una ciudad muy caliente y estos son unos patios entre los árboles. De manera que eran unos lugares estupendos. Cuando vivía en el Rascacielo, ya estaba terminando La hojarasca, mi primera novela. Y como no tenía yo andaba siempre con ella debajo del brazo, con una carpeta debajo del brazo, y muchas veces no tuve el peso con 50 para pagar, y entonces yo llegaba y le decía al portero, que ya me veía llegar todas las noches, decía, mire, téngame aquí, esto es lo que más me importa a mí, este es un libro que yo estoy escribiendo. De manera que yo se lo dejaba en prenda y vivía 2, 3, 4 días, pero cuando le debía 7, 8 pesos o 10 pesos me decía, oiga, ya es mucho lo que me está debiendo, ya no puedo hacerle más crédito. Entonces yo le pagaba, pero dejaba siempre como garantía la novela que estaba escribiendo. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias. Los patios de guayaba y de ciruelo, las cumbias de mi pueblo currambero, amigos y cariños del ayer, la dulce casa que me vio nacer. Recuerdos son de un tiempo ya pasado, imágenes que yo nunca he olvidado y se han quedado escritas con amor aquí muy dentro de mi corazón. En 1954, García Márquez se traslada nuevamente a Bogotá para trabajar en el diario El Espectador. En París, García Márquez se encuentra con su viejo amigo Plinio Apuleyo Mendoza, quien le da la noticia de que ha sido cerrado el diario El Espectador, lo que implica que debe seguir en París tratando de sobrevivir. Entretanto, trabaja en El Coronel no tiene quien le escriba, historia que nace del recuerdo de su abuelo que muere esperando la pensión de veterano de la Guerra Civil y de la situación que vivía en ese momento. El coronel durmió mal esa noche, tratando de borrar cifras en su cabeza. Al día siguiente al almuerzo, la mujer sirvió 2 platos de mazamorra y consumió el suyo con la cabeza baja, sin pronunciar una palabra. El coronel se sintió contagiado de un humor sombrío. ¿Qué te pasa? Nada, dijo la mujer. Él tuvo la impresión de que esta vez le había correspondido a ella el turno de mentir. Trató de consolarla, pero la mujer insistió. No es nada raro, dijo. Estoy pensando que el muerto va a tener 2 meses y todavía no he dado el pésame. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 se convierte en otro de los hechos que marcará la ideología y las preferencias políticas de García Márquez. Ese mismo año viaja a la isla invitado por Fidel Castro y vive allí 6 meses. Durante su estadía trabaja para Prensa Latina. En un viaje relámpago a Barranquilla, se casa con su novia Mercedes Barcha, con la que tiene 2 hijos, Rodrigo, que nació en Bogotá en 1959, y Gonzalo, que nacería en México 3 años más tarde. En México, un día de enero de 1965, mientras conducía su vehículo por la carretera de México a Acapulco,
asiste a un momento crucial de su vida que cambiaría su historia y la de la literatura colombiana y, por qué no, latinoamericana. Inesperadamente se detuvo y le dijo a su esposa Mercedes: Encontré el tono. Voy a narrar la historia con la misma cara de palo con que mi abuela me contaba sus historias fantásticas, partiendo de aquella tarde en que el niño es llevado por su padre a conocer el hielo. Después de 18 meses de trabajo, alejado del periodismo y la publicidad, logra terminar aquella revelación, la novela 100 años de soledad, que fue publicada por la editorial Sudamericana de Buenos Aires. Hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a todas las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. En los tiempos de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo un remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuadro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquía de trombones, Úrsula, 100 años, soledad, Macondo. Con la más conocida de sus creaciones llega también la fama, de la cual García Márquez piensa lo siguiente. El principal problema que tengo yo como escritor conocido es la preservación de mi vida privada. Hay el eterno problema de que la fama tiende a quitarle a uno el tiempo que uno reserva a sus amigos. Y yo tengo una lucha permanente, de manera que el tiempo de mis amigos no me lo quite nadie. Es cierto, uno de los aspectos más sagrados de la vida del escritor es la amistad. Lo comprueban sus palabras pronunciadas en 1993, cuando se celebraron los 70 años de vida de uno de sus amigos más entrañables, el también escritor Álvaro Mutis. Me preguntan a menudo, ¿cómo es que esta amistad ha podido prosperar en estos tiempos tan ruines? La respuesta es simple. Álvaro y yo nos vemos muy poco y solo para ser amigos. Aunque hemos vivido en México más de 30 años y casi vecinos, es allí donde menos nos vemos. Cuando quiero verlo o él quiere verme, nos llamamos antes por teléfono para estar seguros de que queremos vernos. Solo una vez violé esta regla de amistad elemental y Álvaro me dio entonces una prueba máxima de la clase de amigo que es capaz de ser. Fue así. Ahogado de tequila con un amigo muy querido, toqué a las 4 de la madrugada en el apartamento donde Álvaro sobrellevaba su triste vida de soltero y a la orden. Sin explicación alguna, ante su mirada todavía embobecida por el sueño, descolgamos un precioso óleo de Botero de 1,20 m por 1 metro. Repito,
1,20 m por 1 metro, un cuadro al óleo de Butero. Nos lo llevamos sin explicaciones e hicimos con él lo que nos dio la gana. Álvaro no me ha dicho nunca una palabra sobre el asalto, ni movió un dedo para saber qué fue del cuadro. Y yo he tenido que esperar hasta esta noche de sus primeros 70 años para expresarle mi remordimiento. En 1962 reúne algunos de sus cuentos, 8 en total, bajo el título de Los funerales de la mamá grande, y publica la novela La mala hora. García Márquez decide establecerse en México y probar suerte con la tercera de sus aficiones, el cine, después del periodismo y la literatura. A partir de 1963 consigue por fin trabajar como guionista. Su primer guión, El gallo de oro, lo escribe en colaboración con Carlos Fuentes, basado en un cuento de Juan Rulfo. Muchos años después, en 1986, promueve la fundación del nuevo cine latinoamericano y funda, con la ayuda del director argentino Fernando Birri, la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba. Así recuerda García Márquez sus primeros pasos en el séptimo arte. Cuando yo fui a Cinecittà fue en 1955, lo que él quiere decir que ya había hecho toda mi carrera de periodista. Ya yo había hecho toda la carrera de reportero en El Espectador. Y ya tenía publicada La hojarasca y tenía terminados los cuentos de los funerales de la mamá grande, casi todos publicados ya en Colombia. De manera que yo me consideraba ya un escritor de literatura. Lo que pasa es que yo había llegado, tenía la convicción de que el cine, la imagen, tenía posibilidades de expresión por la cual llegar mucho más lejos que con la literatura. Entonces quise ser quise ser guionista en realidad. ¿No director? No director, pero cuando llegué allá encontré que no existía el curso de guión, sino de dirección, y entonces hice el curso de dirección. Pero lo más importante que aprendí yo ahí para el cine no fue ni la dirección misma, ni los rudimentos de guión que daban. Fue la moviola, fue el montaje, fue el darme cuenta que en cine hay una posibilidad que no es la misma de la literatura, que es la edición como parte fundamental del lenguaje. Sin embargo, fue estudiando el cine y luego empezando a trabajar ya en cine cuando me di cuenta que estaba equivocado. El cine y la televisión tienen una limitación de tipo industrial y de tipo técnico y de tipo mecánico que no lo tiene la literatura. Entonces, por eso yo dije alguna vez, en una época de pleito con el cine, porque yo he dicho siempre que mi relación con el cine es la de un matrimonio mal avenido, que no podemos vivir ni juntos ni separados. En una época de pleito con el cine yo dije que yo había escrito 100 años de soledad contra el cine. En 1972, García Márquez obtiene el premio Rómulo Gallegos, cuyo importe cede al MAS, Movimiento al Socialismo, Grupo Revolucionario Venezolano, y al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Esta época será de un gran compromiso social. Chile, Vietnam, Angola, Nicaragua y especialmente Cuba. Después del éxito de 100 años de soledad en 1975, publica El otoño del patriarca, quizás una de las novelas más complejas y una de las más importantes que se hayan escrito sobre el poder despótico de los dictadores. En 1981 escribe Crónica de una muerte anunciada, novelando unos hechos reales acaecidos en Sucre durante su juventud y asumiendo por primera vez el papel de narrador. Con esta novela, García Márquez contraría a su madre, que le había pedido que no escribiera una historia en la que intervinieran tantos parientes, al menos mientras la madre del hombre que inspiró a Santiago Nazar siguiera viva. Meses después, en octubre de 1982, le es concedido el Premio Nobel de Literatura, la máxima distinción que se le puede dar a un escritor. García Márquez se convierte así en el cuarto autor latinoamericano en recibirlo. Antes lo habían sido Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda. Todos, lectores, escritores, colegas y la prensa en general, están de acuerdo en que la decisión ha sido inobjetable. Los medios radiales y escritos de todo el mundo quieren obtener sus primeras declaraciones y lo logran. Su reacción no es otra que la del asombro. Señor García
Márquez, ¿cuándo se ha enterado usted de que le han otorgado el Premio Nobel de Literatura? Hace exactamente 3 minutos en la llamada anterior a la suya. ¿Qué ha hecho usted? Bueno, pues son las 6 de la madrugada. Me acaban de despertar con la noticia de que soy Premio Nobel. Es una sensación muy rara. Todavía no estoy seguro de que he despertado. Gabriel García Márquez, aquí está lo que te inspira. En la ceremonia del Nobel, García Márquez viste con un traje caribeño llamado liquiliqui y lleva en la mano una rosa amarilla, símbolo de Colombia, y su amuleto personal. Mercedes, su esposa, le pone cada día una en su mesa de trabajo. Su discurso de agradecimiento es un canto de amor a América Latina. Entre otras cosas, dijo: Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. En 1985, en un período de felicidad casi completa, escribe la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza, en la que recrea el difícil noviazgo de sus padres. El título del libro: El amor en los tiempos del cólera. En enero de 1824, el comodoro Juan Bernardo Elbers, fundador de la navegación fluvial, había abanderado el primer buque de vapor que surcó el río de la Magdalena, un trasto primitivo de 40 caballos de fuerza que se llamaba Fidelidad. Más de un siglo después, un 7 de julio a las 6 de la tarde, el doctor Urbina Daza y su esposa acompañaron a Fermina Daza a tomar el buque que había de llevarla en su primer viaje por el río. Era el primero construido en los astilleros locales que Florentino Ariza había bautizado en memoria de su antecesor glorioso, Nueva Fidelidad. Fermina Daza no pudo creer nunca que aquel nombre tan significativo para ella fuera de veras una casualidad histórica y no una gracia más del romanticismo crónico de Florentino Ariza. En 1989, escribe El general en su laberinto, una nueva novela que indaga en la historia, donde cuenta el camino hacia la muerte de Simón Bolívar a los 47 años por el río Magdalena de su infancia. Publica 12 cuentos peregrinos, del amor y otros demonios, y termina la década del 90 con la publicación de Noticia de un secuestro, en el año de 1996. También escribe Diatriba de amor contra un hombre sentado, su única incursión en el mundo de las tablas. En octubre de 2012 publica, con el título de Vivir para contarla, el primer volumen de los 3 que compondrán las memorias de García Márquez. Una noche de gran luna nos despertó un lamento desgarrador que nos llegaba de la ribera. El capitán Clímaco Conde Abello, uno de los más grandes, dio orden de buscar con reflectores el origen de aquel llanto, y era una hembra de manatí
que se había enredado en las ramas de un árbol caído. Los vaporinos se echaron al agua, la amarraron a un cabrestante y lograron desencallarla. Era un ser fantástico y enternecedor, entre mujer y vaca, de casi 4 metros de largo. Su piel era lívida y tierna, y su torso de grandes tetas era de madre bíblica. Fue el mismo capitán Conde Abello, a quien le oí decir por primera vez que el mundo se iba a acabar si seguían matando los animales del río, y prohibió disparar desde su barco. El que quiera matar a alguien, que vaya a matarlo en su casa, gritó, no en mi buque. García Márquez actualmente se dedica a la escritura de sus memorias y en octubre de 2004 publicó su última novela titulada Memorias de mis putas tristes. La escritora Piedad Bonet se refiere a esta obra. Hace una recreación muy hermosa de sus tiempos de periodista en Barranquilla y trabaja 2 temas que han sido sus grandes obsesiones, sobre todo uno de ellos, el amor. El otro es el del tiempo, en este caso a través de la idea de la vejez, de la impotencia del cuerpo, pero lo que ha hecho muy hermosamente García Márquez en esta novela es mostrar cómo cuando declina, digamos, el cuerpo en razón de la edad, todavía nos queda la imaginación, la capacidad de inventar y de soñar. Ya casi concluimos este apretado recorrido por la vida y la obra del más importante de los escritores latinoamericanos. Pero no nos queremos ir sin antes escuchar su pensamiento acerca del libro. El hombre empieza a tener uso de razón a los 7 años, cuando el maestro lo mira por encima de la armadura de los anteojos y le dice, el miércoles me trae, sin falta, una composición sobre el libro. Al día siguiente empiezan los dolores de muela, la falsificación de la firma de papá y ese terror a la escuela que es el primer terror enorme que se experimenta en la vida. 30 años después, cuando ya el hombre empieza a perder el uso de la razón a fuerza de no saber exactamente qué es el libro, después de haber pasado media vida rodeado de libros por todas partes, alguien lo llama por teléfono un sábado y le dice, necesitamos para el lunes, sin falta, una composición sobre el libro. Al día siguiente, como en la escuela, empiezan los malos sueños, la pérdida del apetito y este terror al micrófono que es uno de los últimos terrores enormes que se experimentan en la vida. De manera que he venido dispuesto a confesar honorablemente que no sé qué es el libro. ¿Acaso ello se deba a que toda la vida la he pasado demasiado cerca de ellos? He comprado libros, los he leído, los he regalado, los he vendido, me los he robado y hace algún tiempo, para bien o para mal, he empezado a escribirlos. Finaliza así nuestra audición de hoy, en la que hemos escuchado el testimonio de Gabriel García Márquez. Tertulias Literarias es un programa de promoción de lectura del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Y con la vida y obra de nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, llegamos al final de nuestro programa Por los Caminos de América, el programa que se emite todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana a través del dial de Juventud Estéreo 104.7 FM, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Enviamos un fraternal saludo a todos los estudiantes de la institución educativa Santander y especialmente a los jóvenes de los grados séptimos y el grado 10C que están disfrutando de este periodo tan importante de la Semana Mayor. Invitarlos para que el día 29, 30 de abril y 1 de mayo participen en la Feria del Libro que se va a llevar a cabo en nuestro departamento.
Anhelamos que sigan disfrutando de este hermoso sábado de la mejor programación de nuestra emisora. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Todos los días, acompáñate con la radio comunitaria. Juventud Estéreo.